La mayoría de los hombres entra a una habitación y desaparece de la memoria de todos en cuestión de minutos, no porque sean inútiles, no porque sean incapaces, sino porque son previsibles, hablan igual, reaccionan igual, piensan igual, intentan agradar igual, y el cerebro humano olvida lo común extremadamente rápido. El problema es que muchos hombres creen que ser recordado depende de llamar la atención, pero las personas más memorables rara vez son las más escandalosas, son las que generan impacto psicológico, y existe una razón científica detrás de eso. En psicología cognitiva existe un principio conocido como el von Restorff Effect, también llamado efecto de aislamiento. La investigadora alemana Hedwig von Restorff descubrió en 1933 que cuando algo rompe el patrón, el cerebro lo recuerda con mucha más facilidad. En otras palabras, la mente humana ignora lo repetitivo, pero memoriza lo diferente. Y eso explica algo incómodo. La mayoría de los hombres vive intentando encajar, cuando en realidad el respeto, la atracción y la presencia nacen muchas veces de la diferenciación, no de la aprobación. Mira cualquier figura que haya dejado huella en la historia. Muhammad Ali no fue recordado solamente por ganar peleas, fue recordado porque hablaba distinto, se movía distinto, transmitía seguridad de una forma poco común para su época. Steve Jobs no solo vendía tecnología, vendía visión, vendía obsesión, vendía identidad. Incluso su manera de presentar productos rompía patrones, porque las personas recuerdan lo que altera emocionalmente su percepción, no lo que simplemente observan, y aquí aparece el error masculino más común. Muchos hombres creen que para ser memorables necesitan hablar más, pero normalmente ocurre lo contrario. En The Laws of Human Nature, Robert Greene explica que las personas con presencia suelen comprender algo. El misterio genera tensión psicológica, y la tensión genera memoria, porque el cerebro humano está diseñado para cerrar ciclos abiertos. Por eso recuerdas conversaciones inconclusas, por eso recuerdas personas impredecibles, por eso recuerdas momentos emocionalmente intensos. El cerebro odia la incertidumbre, y los hombres más impactantes suelen dominar eso sin siquiera explicarlo. No revelan todo, no reaccionan inmediatamente, no buscan llenar cada silencio, y eso genera peso psicológico. Ahora, esto no significa convertirte en alguien artificialmente frío, significa entender cómo funciona la atención humana. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. ¿Por qué importa esta frase? Porque las personas recuerdan aquello que las confronta emocionalmente. Un hombre memorable no siempre es el más cómodo. A veces es el que obliga a otros a cuestionarse, el que tiene principios claros, el que mantiene la calma cuando otros pierden el control, el que no necesita competir por atención, el que parece entender algo que los demás todavía no entienden. Y eso crea presencia, porque la presencia real no nace del ruido, nace de la percepción. Ahora piensa en esto. ¿Por qué ciertas escenas de películas permanecen décadas en la memoria colectiva? The Godfather, Fight Club, American Psycho. No es solo estética, es tensión. Cada personaje proyecta algo peligroso, convicción absoluta. Y el cerebro humano recuerda a los hombres que parecen tener dirección, porque en una época llena de distracción, la convicción se vuelve extraña, y lo extraño se vuelve memorable. El empresario e inversionista Naval Ravikant dijo, escapa de la competencia mediante la autenticidad. Esa frase parece simple, hasta que entiendes la profundidad que tiene. La mayoría compite copiando. Pocos hombres desarrollan identidad propia. Y cuando un hombre desarrolla criterio, visión, disciplina y una forma particular de observar el mundo, automáticamente se vuelve más difícil de olvidar, porque deja de sentirse genérico. Ahora bien, existe otra razón psicológica por la cual algunas personas permanecen en la memoria: las emociones. El neurocientífico Antonio Damasio demostró que las emociones son fundamentales para la toma de decisiones y la memoria. En términos simples, las personas no recuerdan datos, recuerdan sensaciones. Por eso algunos hombres pueden hablar durante horas y aún así no dejar ninguna huella,
mientras otros dicen 2 frases y permanecen años en la mente de alguien, porque transmiten intensidad emocional. Y no, la intensidad no significa agresividad, significa profundidad, convicción, control, dirección. El problema es que muchos hombres modernos han sido entrenados para suavizarse constantemente, para pedir disculpas por todo, para diluir sus opiniones, para hablar con miedo a incomodar. Y un hombre que teme incomodar normalmente termina siendo invisible, no porque sea malo, sino porque la mente humana apenas registra aquello que no altera nada. Ahora escucha esto con atención. La gente recuerda al hombre que mantuvo la calma bajo presión, al hombre que habló con claridad cuando todos dudaban, al hombre que no se desesperó por aprobación, al hombre cuya presencia parecía estable, porque la estabilidad en tiempos de caos se vuelve magnética, y quizás por eso tantos hombres admiran figuras de liderazgo fuertes, no por perfección, sino porque transmiten dirección. El historiador Will Durant escribió algo poderoso: la excelencia es un hábito, y tal vez ahí está la verdadera respuesta. La gente recuerda a los hombres que repiten estándares altos durante demasiado tiempo, no por un momento, no por una frase, no por una apariencia, sino por consistencia, porque la consistencia crea reputación, y la reputación eventualmente crea presencia. Pero aquí aparece la parte más incómoda de todas. Muchos hombres quieren ser recordados sin convertirse primero en alguien digno de memoria. Quieren impacto sin disciplina, presencia sin carácter, respeto sin competencia. Y el mundo no funciona así, porque las personas olvidan rápidamente al hombre que intenta encajar, pero rara vez olvidan al hombre que desarrolló una identidad tan sólida que incluso su silencio tenía peso. La verdadera pregunta es esta: cuando entras a una habitación, ¿la gente recuerda tu necesidad de atención o recuerda tu presencia?